Obra maestra de la primitiva taracea sumeria es el llamado estandarte de Ur, hoy en el Museo Británico, objeto enigmático en forma de caja de madera de planta rectangular muy delgada, de 47 centímetros de anchura por 22 de altura, con los extremos trapezoidales y los lados mayores inclinados. Estos dos lados mayores, el uno con escenas dedicadas a la guerra y con temas alusivos a la paz el otro, se hallan divididos en tres registros cuya interpretación debe efectuarse de abajo hacia arriba. En los dos extremos trapezoidales figuran temas heráldicos, la cabra que se encarama al arbusto, la rosácea, el león y el toro, el hombre con el vaso de las libaciones, etc. La significación total no puede resultar más clara. El supremo bien es la riqueza acompañada del arte, su contrapartida es la guerra, y entre ambas, como soporte del sistema, se alza la garantía que proporciona el orden eterno e infinito de las cosas, representado por los símbolos astrales. Plásticamente, en la suave policromía dominan el fondo azul del lapislázuli, el blanco de piedras calizas y los ocres variados de las suntuosas piedras veteadas. El conjunto más homogéneo de hallazgos sumerios lo constituye sin duda el de la tumba de la reina Shub-ad, descubierto por Woolley en 1927. En una fosa se encontraron 68 cadáveres de hombres y mujeres, cuya postura indica que murieron allí mismo, sin ninguna violencia, probablemente por efecto de grandes dosis de narcóticos. Algunos eran músicos sorprendidos por la muerte con los instrumentos entre sus brazos. Les acompañaban 6 bueyes y 2 carros. Las universidades de Filadelfia y Pensilvania conservan 2 fabulosos conjuntos de joyas de la reina, la alta peineta con 7 estrellas, las coronas de anillos, de hojas y de flores, los pendientes en forma de luna creciente y los collares con rosáceas de filigrana. Entre los bellos objetos que completaban el tesoro es preciso mencionar los 5 arpas con la caja de resonancia recubierta de taraceas de marfil y lapislázuli y rematadas con cabezas de animales. Entre las representaciones animalísticas se cuentan el toro de cabeza de oro con barba de lapislázuli y los ojos de caliza blanca con pupilas de lapislázuli, y el macho cabrío encaramándose en el matorral, también de oro y lapislázuli. Se ha encontrado asimismo un tablero de juego de taracea de marfil, madreperla y lapislázuli, en el cual se observa un inventario de los temas llamados heráldicos. Fuera de Ur, la pieza más importante del arte sumerio en lo que respecta a objetos de uso diario es sin duda el vaso de plata de Patesi. En Temena, sucesor de Enatún, se trata de una gran pieza de notable perfección técnica en la que aparece grabada por 3 veces la imagen del águila Indugud, sujetando con sus garras respectivamente una pareja de leones, de ciervos y de íbices. Esta imagen del poder que crearon los reyesuelos sumerios era muy impresionante, y ello explica que fuese adoptada por los pueblos vecinos, que del Irán pasase a las culturas de las llanuras europeas y que, a través de la heráldica medieval, perdurara hasta los escudos y las banderas de los sistemas autoritarios modernos. Expansión mundial neolítica, 3000-2000 años antes de Jesucristo. La primera expansión de las civilizaciones agrícolas hacia Europa se efectuó probablemente a través de Armenia y del Cáucaso. Las fértiles tierras del sur de Ucrania, relativamente próximas a Mesopotamia, ofrecían unas condiciones excepcionales para la práctica del nuevo sistema de vida. El influjo fue extendiéndose a lo largo de las costas nórdicas del Mar Negro y se adentró en Europa a través de la vía natural que constituye el curso del Danubio, en cuya cuenca las llanuras de la actual Hungría constituían una región muy propicia para el desarrollo de la civilización agrícola. Testigos de esta expansión neolítica son las cerámicas de bandas decoradas con fajas hechas rellenas de rayas o puntos o a veces pintadas con temas análogos. Etapas suyas pueden identificarse en Trípoli, al sur de la Unión Soviética, en Cucuteni, Rumania, con bellas pinturas de líneas sinuosas y espirales, y en algunos lugares de Hungría. Como ramificación de esta expansión puede hablarse de la cerámica de Dimini, en Tesalia, y hacia el oeste las de Bohemia y Silesia, que más tarde, remontando el Rin, se extendieron hasta el actual territorio de Bélgica, mientras que por el sur, a través de Suiza, llegaban a Italia, donde se desarrollaron 2 tipos de cerámica de banda, las incisas y las pintadas o de Stentinello.
de las etapas del Neolítico europeo que hemos citado, tiene especial importancia la cultura de Tripolia, que recibe su nombre de este lugar cercano a Kiev, pero que corresponde a un vasto y fértil territorio que se extiende desde el Danubio hasta más allá del Dnieper. Las pruebas de carbono 14 han confirmado su comienzo hacia el año 3000 a.C. Por los restos encontrados sabemos que los hombres de esta cultura elaboraron dos tipos de cerámica, una doméstica, hecha en casa, y otra constituida por piezas mayores de colores rojos o anaranjados, con dibujos oscuros, curvilíneos y espirales. Una de sus creaciones cerámicas más curiosas son las maquetas de casa en miniatura o de trineos. También modelaron en barro cocido numerosas estatuillas de la diosa madre. En Tripolie se tiene testimonio por vez primera de la domesticación del caballo, pero solo para aprovechar su carne, sin que se utilizara todavía como animal de tiro ni para cabalgar. Los trineos serían tirados por bóvidos. La cultura de Tripolie y su decorativa cerámica se extendieron pronto a la Tesalia, donde apareció la cultura neolítica que recibe el nombre de Dimini, ciudad formada por fortificaciones a modo de círculos concéntricos y por casas de barro que se alzaban alrededor del megarón, palacio porticado y con patio central, en el que residía el jefe de la población. La cerámica de Dimini se adornaba con pinturas de rayados o zigzags, y a menudo con meandros y espirales, a veces de varios colores. Hacia el 2500, Dimini conoció el bronce. Más al oriente, por las orillas meridionales del Caspio, pasaron hacia el norte otros reflejos de la cultura de Mesopotamia y del Irán, dando lugar entre el 3000 y el 1700 a.C. a la cultura de Afanasievo, cuya cerámica roja de pies cónicos recuerda modelos iranios. Por otros caminos llegaría hasta el Asia Oriental el influjo de culturas como las de Trípoli y Dimini, puesto que en Panshan, en el occidente de China, se han hallado cerámicas neolíticas pintadas, fechables entre los años 3000 y 2500 a.C., muy semejantes a las de las citadas comarcas europeas, con campos rellenados de rayas y redes y con líneas sinuosas y espirales. Quizás de ellas derivaría la cerámica con pinturas de hombres y animales esquemáticos hallada mucho más al oeste en el Shenxi, alrededor de Pangpo. Imperio Medio de Egipto, 2500-1800 a.C. Entre el 2500 y el 2000 a.C., la historia de los grandes estados agrícolas continúa su curso. Mientras que en gran parte del mundo el gran acontecimiento fue sin duda la difusión de la metalurgia, Mesopotamia, totalmente transformada por los semitas, vivió la época brillante de Erech, de Ur, de Isin y de Lhasa, hasta desembocar en el renacimiento sumerio de Babilonia. En lo que Egipto respecta, a finales del Imperio Antiguo y en el transcurso aproximado de un siglo, se produce una verdadera revolución social, acompañada de desequilibrios y desórdenes que constituye la etapa de transición ante el Imperio Medio. Este se extiende desde el 2500 hasta el 1800 a.C. y acaba con la invasión de los Hicsos, prácticamente invencibles merced al empleo del caballo y del carro de ruedas. Así pues, durante 700 años Egipto conoció una nueva etapa de unidad y estabilidad, en cuyo transcurso se desarrollaron una cultura y un arte muy por encima de los que contemporáneamente tenían lugar en el resto del mundo. Al predominio de las tierras bajas, consecuencia del establecimiento de la capitalidad en Memphis, sucedió la supremacía de las tierras altas. La nueva capital, Tebas, versión griega del nombre egipcio, Apet, no se había convertido todavía en la Tebas de las 100 puertas de que hablara Homero, para quien el número de sus riquezas solo era equiparable a los incontables granos de la avena que crecen en los campos. No obstante, la que sería la mayor ciudad del mundo unos siglos más tarde, constituía ya en esta época una gran población extendida sobre el llano donde hoy se asienta Karnak al poniente del Nilo. Desde su emplazamiento a través del río se divisa la estrecha faja verde de la ribera izquierda y tras ella el desierto que empieza con el soberbio telón de fondo de un acantilado impresionante, coloreado de amarillo con reflejos rosados. Para los tebanos el sol se ponía tras este muro de color solar. La faja desértica al pie del acantilado, contra fuerte calizo de la cordillera líbica, fue escogida por los reyes para levantar las grandes obras de arquitectura funeraria, pétrea, destinadas a la propia glorificación.
pero debe notarse que, siguiendo la tendencia ya apuntada al final del Imperio Antiguo, esta glorificación ya no era tan directa como para los constructores de las grandes pirámides, sino más bien un compromiso con la nueva fuerza popular de los sentimientos religiosos. La más importante construcción de la época fue el templo funerario de Mentuhotep, los grandes reyes unificadores edificando en la base del mismo acantilado, de una manera que incorpora sabiamente la monumentalidad tectónica a la arquitectónica, de tal manera que el edificio no tiene sentido si no lo consideramos como una unidad que engloba su telón de fondo rocoso. Se halla en el lugar conocido por Dey el-Bahiri y su concepción arquitectónica tiene un precedente en el ya citado templo de Ra, en el que un escalonamiento existente entre un gran recinto bajo y otro más alto y pequeño, los dos unidos por una rampa, creaban una especie de crescendo, de concentración de ritmo que expresa la idea misma de lo sagrado. En el templo de Deir el-Bahari, una avenida entre muros conducía al gran patio, enorme espacio de casi 200 metros de profundidad y más de 100 de anchura, sembrado de estatuas y con el cuerpo del edificio al fondo. Aprovechando los distintos niveles del terreno, sobre el patio y en una explanada de unos 60 metros de lado, se levanta el primer cuerpo del templo funerario, centrado por una pirámide. En Karnak y en Medinet Mahdi se conservan restos de otros grandes edificios religiosos, pero sin alcanzar la monumentalidad del que acabamos de hacer referencia. Sea como fuere, la disminución de las pirámides continúa y junto a ellas, mucho más pequeñas ya que las del Imperio Antiguo, aparece el hipogeo, muy frecuente en el Alto Egipto. Se trata de una excavación en la roca, a veces con varias alas e incluso columnas, flanqueada en el exterior por pórticos de columnas lotiformes y prismáticas, con ábaco, llamadas también protodóricas, como las que se alzan en el hipogeo de Humhotep I en Beni Hasan. Época militar, el Imperio Medio nos ha dejado bien que muy derruidos los primeros ejemplares de verdaderos castillos en Abidos, Semet y Qummet, estos últimos situados en Nubia y construidos con ladrillos. Al igual que en la arquitectura, la nueva orientación religiosa se hace notar en la escultura y aparecen las primeras estatuas de los dioses, sustituyendo a la iconografía exclusivamente faraónica del Imperio Antiguo. Y si bien la concepción de las obras continuó obedeciendo una fijeza ritual que trajo como consecuencia el amaneramiento, la revalorización del espíritu permitió al escultor mostrarse más personal e independiente en la captación e interpretación de la psicología de los personajes. Ello dio origen a una serie de retratos melancólicos, amargos y dolorosos, de los que se encontraron varios en piedra oscura y dura, representando a Sesostris y los Amenemhat en un escondrijo de Karnak. Los retratos de sus sucesores, los Senusret Sesostris, teñidos también por esta amargura, inician la serie de los llamados retratos morales. La intención moral de estos retratos constituye un síntoma de los nuevos tiempos. La democratización de la religión había operado un cambio realista en la concepción de la vida y la posibilidad de salvación, patrimonio en épocas anteriores de unos pocos privilegiados, había pasado a ser algo al alcance de las esperanzas de todo el mundo. Es natural que el poder abstracto de los ritos abstractos se diese ante una concepción moral más de acuerdo con la vida real de todos los días. Al lado del arte de los templos y de los reyes del Imperio Medio, tiene un arte que corresponde a una vasta capa social de personas relativamente pudientes. Este arte se manifiesta muy bien en los relieves de los hipogeos de Ben Hasan y particularmente en el estilo pintoresco de los de Meir. Estas obras se generalizó la técnica del rehundido, más económica porque prescinde de rebajar los fondos hasta el nivel más bajo de los objetos esculpidos, que quedan así como en el fondo de un nicho que los recibe. Los temas preferidos por este público medio ya no eran los trabajos del campo, sino escenas de la vida placentera, como danzas, cacerías, luchas atléticas, comidas y fiestas en palacios y jardines llenos de árboles, de flores y de variados animales. También apareció en las tumbas populares una pequeña escultura pintoresca, policromada, de muñequitas, de servidores o de gente de oficio, barcas con sus barqueros, ganaderos con sus rebaños, portadores de jarras y cestos, la lavandera, la panadera, los soldados, los luchadores, los bailarines e incluso casas enteras, como de juguete, con su huerto repleto de plantas cargadas de frutos.
La costosa técnica del bajo relieve policromado fue sustituida paulatinamente por el puro lenguaje pictórico, que representaba los mismos temas placenteros citados con un realismo del que suele ponerse como ejemplo el gato cazador al acecho del hipogeo de Quignac en el arte mueble, en la joyería y en la orfebrería. La superficialidad del monumento y las técnicas más exigentes se aliaron para crear un perfecto arte mundano.